empezar a grabar. También acaba de venir Elian. Ay, perfecto. Hajime masho minasan. Bien. Vamos a empezar a ver un tema nuevo. Por eso era importante que hubieran hecho el esfuerzo para conectarse. También los demás. Algunos no han podido, así que no hay problema. Espero que se recuperen, ¿no? con la grabación que están escuchando. Entonces, el tema nuevo que vamos a ir viendo el día de hoy es una estructura que lleva como título Nakereba ikemasen, nakia ikemasen. Konnichiwa, Elias-san. Em, Esa estructura se va a utilizar para decir que es necesario hacer algo o se debe hacer algo. La variante nakia es más coloquial y principalmente se encuentra en el lenguaje hablado, mientras que la variante formal nakereba se le ve a menudo en el lenguaje escrito. ¿Vale? Me gustaría que me ayuden a leer el ejemplo que tengo aquí. No sé si es posible, Emiliano. Onegaishimasu. No, no te escuché, Emiliano-san. A ver, Ahora sí te Shiken escucho. ga, Shiken ga, Benkyo shi nakereba ikemasen, nakia ikemasen. はい、ありがとう。試験があるから勉強しなければいけません。を勉強しなきゃいけません。はい。試験があるから、ya que hay examen, 試験があるから勉強しなければいけません。Ya que hemos dicho que la estructura se traduce en español como se debe o es necesario hacer algo, o se tiene que hacer algo. Benkyo shinakereba ikemasen. Tengo que estudiar o se tiene que estudiar, ¿no? Shiken ga aru kara, ya que hay examen. Benkyo shinakereba ikemasen. Hay que estudiar, se debe estudiar o tengo que estudiar, si es que lo digo yo. ¿Vale? ¿Se va entendiendo un poco el contexto de uso? Hai. Vamos a ir viendo también la siguiente diapositiva. El nakereba, el nakereba y nakia significa si no haces una cosa. Y el ikemasen significa aproximadamente no puedes seguir si. ¿No? De hecho, ikemasen viene del verbo iku, el cual es ir. Ikemasen, ya que está en su forma negativa y es el verbo potencial, entonces no puedes ir, no puedes seguir. Entonces, nakereba ikemasen y nakia ikemasen, por lo tanto, pueden significar no puedes continuar o no puedes seguir sin hacer lo que se dice, ¿no? Es como una especie de consejo. Entonces, hay una doble negación, como pueden observar, ¿no? Tenemos la doble negación, no nakereba, y luego la ikemasen, ¿no? Con esta doble negación, lo que se hace es dar lugar a un sentido afirmativo del enunciado de por sí. ¿Y desu ka? Hai. El na, en cambio, en nakereba y nakia, viene del negativo nai. Entonces, para poder otorgar, no, para poder conseguir esta forma, solo hay que quitarle la última i y reemplazarla con kereba o kia. Y luego el ikemasen. Esta es la forma, digamos, general para conseguir esta estructura. Pero aquí tengo yo, en la siguiente diapositiva, tengo aquí lo que es la formación. Por ejemplo, para los verbos senru, hay que tomar la forma corta negativa del verbo, o sea, que si tenemos taberu, una forma corta negativa, tabenai, tomamos esa tabenai y le ponemos, cambiamos la i por kerebai, kemasen. Entonces quedaría tabena kerebai, kemasen. ¿Y desu ka? O tabenakia, kemasen. Sensei, una pregunta. Sí, El adelante. ikemasen
¿Para qué es, perdón? A ver, es toda una estructura, ¿no? Nakerebai kemasen, nakia kemasen. Es preferible verlo como una estructura. Si simplemente se quiere entender el por qué la estructura se forma así, está en la diapositiva anterior, ¿no? Ikemasen sería la forma potencial negativa larga del verbo iku. Y si iku significa ir, ikemasen es no poder ir, no poder seguir, ¿no? Entonces, ya que está en esta estructura, básicamente el significado de nakerebai kemasen o nakia y kemasen vendría siendo justamente no puedes ir, no puedes seguir sin hacer tal cosa, ¿no? Que es lo que va antes de la estructura. ¿Vale? Ay, sensei, arigato. De nada. Ahí. Vamos a intentar ver ahora los verbos en U. ¿Qué sucede con los verbos en U? Siempre hay que hacer referencia a la forma corta negativa de los verbos. Por lo cual, si el verbo que tenemos termina de por sí en U, como en el caso de iu, ¿qué cosa es iu? ¿Subir? No, no es subir. No, ese era UE, ¿verdad? Decir. Ue es arriba. Iu es decir, so desne. Hai. Iu es un verbo en U y forma parte de los verbos que terminan de por sí con la hiragana U. Entonces, aquí habíamos visto nosotros en la regla de que este tipo de verbo se le quita la U y se añade wanai en su forma corta negativa. Por ende, tenemos iwanai. Así tal cual ha sucedido con taberu, lo que va a pasar ahora es que quitamos la I de nai, de iwanai, y ponemos kerebai, kemasen, kiai, kemasen. Entonces tendríamos iwana kerebai, kemasen, o iwana kiai, kemasen. ¿Y qué podría significar iwana kerebai, kemasen? Si tenemos aquí que la forma significa de por sí tener que hacer algo, ¿no? Y wanakerebai kemasen, ¿qué podría significar? Sí, habíamos dicho que iu es decir. No puedo decirlo. ¿Por qué la negación? No, perdón. Dijo que era el Ikemasen era para referirse acerca de algo que no podemos seguir haciendo, ¿verdad? Ajá, pero atento aquí. Ikemasen es parte de la estructura nakerebai ikemasen. No estamos tomando solamente ikemasen. Toda la estructura se compone de dos negaciones, lo cual hace que lo que se diga con nakerebai ikemasen siempre va a ser afirmativo. Oh, Entonces, iwanakerebai ikemasen no es no poder decir, sino tener que decir algo. Tener que decir. ¿Vale? Deber decir algo. Hai, ¿Vale? Como por arigato. ejemplo en tabenakerebai ikemasen, tener que comer. Se tiene que comer. Se debe comer. ¿Hay? Arigato, sensei. De nada. Aquí en cambio tenemos al final estos dos verbos irregulares. Tenemos suru y kuru. Suru en su forma corta negativa es shinai y kuru en su forma corta negativa konai. Entonces aquí cómo quedaría, a ver. Tenemos shinakerebai ikemasen o shinakia ikemasen y con kuru konakerebai ikemasen, konakia ikemasen. ¿Hay? ¿Y desu? Y des. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de continuar. Entonces el suru, bueno, quedaría como, si no quiere baikemasen, sería como, se debe de hacer. Exacto, se tiene que hacer, se debe de hacer. ¿Hay? Mm. ¿Quieres acá? ¿Alguna otra duda? Y No. des, sensei. Ujú.
Ay. Ahora, se puede cambiar el ikemasen por ikemasen deshita para decir tenía que. También se puede cambiar a nakia y kenai, la forma corta presente de la estructura, en discursos informales, y también se puede cambiar a nakereba y kenai en el lenguaje escrito. Ok, esto es simplemente una cuestión de elección estilística al momento de si es en el lenguaje hablado, si es lenguaje formal, informal, coloquial o escrito formal. No vamos a tener que elegir una u otra. ¿Ok? Ok, chicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí. Tenemos dos ejemplos para ver si queda un poco más claro. Vamos a leer el primer ejemplo, por favor, Valeria. 今朝は6時に起きなきゃいけませんでした。今朝は6時に起きなきゃいけませんでした。Tuve que despertarme a las 6 esta mañana. 起きなきゃいけませんでした。Tuve que despertarme, ok. A las 6, 6時に esta mañana, 今朝は. Vamos a leer el segundo ejemplo, Edison. はい。毎日練習しなきゃいけないです。No. すみません。練習しなきゃいけないんです。はい、そうです。毎日練習しなきゃいけないんです。¿Cómo podríamos traducirlo en español? La verdad es que tengo que practicar todo el día. Sabes, ¿no? La verdad, entre paréntesis, porque como es la forma explicativa, nos damos a entender que es una información extra que se da. ¿Ahí? ¿Eres acá? Y des. La verdad es que tengo que practicar, ¿no? Todos los días. Renshu shinakia ikenai desu. Ahí. ¿Preguntas? Renjo es la verdad. Renshu está entre paréntesis en inglés y es lo que se intuye, ¿no? Ya que tenemos una forma explicativa. Renshu suru es un verbo, significa practicar. Lo que se intuye es que tenemos, ya que tenemos la forma des, la cual es una forma explicativa, ¿no? Vendría siendo una forma, no sé, que en español podríamos decir, no sé, alguien nos invita a salir, ¿no? No sé, a ir en la tarde a un lugar y nosotros tenemos práctica de piano en la tarde. Entonces diríamos, mainichi renshu shinakia ikenain desu. Entre paréntesis, la verdad es que tengo que hacer esto, por eso no puedo salir en las tardes, por ejemplo. Es lo que se intuye. ¿Alguna duda? ¿Cuál se llega a usar más? ¿Entre cuál y cuál? Nakereba y Kia y Kemasen. Depende del registro, ¿no? Kia, nakia y kenai es registro coloquial. Nakereba y kemasen es un registro formal o un registro escrito. Ay, gracias. Ay. Bien, ¿algún otro comentario o duda? Yeah. Ay. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien. Vamos a hacer un poco de ejercicios, ¿vale? Tenemos aquí esta información. Dice este ejemplo. Lo que nos indica es que este es tu programa para mañana. Vamos a crear frases de acuerdo al ejemplo, o sea, utilizando la estructura que estamos aquí viendo el día de hoy. El ejemplo es que a las 7 a.m. okiru.
Entonces la frase quedaría, 7時に起きなければいけません. A las 7 me tengo que despertar. ¿Wakarimashita ka? はい。Vamos a empezar entonces con un número 1. Para poder decir la hora, hay una terminación en específico, ¿verdad? Era Jin. La que ves aquí, G. Es un Ajá. sufijo que acompaña al número para que se explicite, ¿no? Para que se especifique que se trata de la hora. De lo contrario, es un número dicho así al aire. ¿Vale? Es que ya no recordaba porque ya hacía bastante que no la habíamos visto. Ok. O bueno, Vamos a intentar a ver. Ay. Ahí. A ver, para que recordemos, intenta hacer la número 1. ¿Cómo quedaría? Ichiban onegaishimasu. ¿No? Hachichi ni Ujú. uchi o teru ikemas. Naikemasen. Ok, a ver, aquí paremos un poco y no entreveremos cosas. A ver, deru es un verbo en ru. Ok, como tal, ¿cómo es de forma corta? Hagamos el primer paso para que no se vaya a entreverar mucho. De la U era na, ¿verdad? Atención, no, atento. Deru es un verbo en ru. ¿Qué sucede con estos tipos de verbos? Neru. No es neru, deru. Significa salir, deru. A ver, con los verbos en ru, la particularidad es que se le quita todo ru, ¿no? Entonces, cuando tenemos la forma larga, tenemos de más, de más en, por ejemplo. En la forma corta, ¿cómo sería? Forma corta sería deru, ¿no? La forma del diccionario. Y la forma negativa, Denai. denai. ¿No? Entonces ahí tenemos denai. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con ese denai? Denai kereba. ¿No? Atento, atento. No se unen. Hay algo que sucede allí. No utilizamos la estructura denai toda. Le quitamos algo. ¿Qué es lo que le tenemos que quitar? Dena kereba. Perfecto. Denai kereba, ¿qué más? Dena kereba ikemasen. Ok, ahora sí. Ese es digamos, los pasos que hay que hacer en ese instante en el cerebro, ¿no? Pensar así y llegar a la estructura. 8時に家を出なければいけません. ¿Qué significa? Tiene que llegar a casa a las 8 a.m. Chotomate. Deru es salir. Sale de casa a las 8 a.m. Atención, estructura que es casi un consejo, ¿no? Tener que, deber que. Debe salir a casa a las 8, de casa a las 8 a.m. Ok, ahora sí, ¿no? Tengo que salir de casa a las 8. Recuerda que es tu programa, no de cosas que hacer. No tengo que salir de casa a las 8 a.m. ¿Y es acá? Y des. Bien, arigato. Vamos a pasar a la número 2. ¿Quién la realiza? Yo. Adelante. 9時に ya. No, estoy viendo la de la 1. 9時に Atención, la hora no es QG. QG,はい。9時に授業を出なければいけません。Ahí ya te dice la partícula. Yu-Gi-Oh ni. 授業に Ujú. 出なければいけません。 9時に授業に出なければいけません. ¿Y qué significa?
Debo de salir de clase a las 9. Tengo que salir de clase a las 9. Ay. 3番お願いします。メリアノさん。1時に山下先生に会いなければいけません。Atención, el verbo es au y termina en hiragana u. あわい、Mm. ¿Cuál es lo que habíamos dicho al inicio que sucede con los verbos en u en su forma corta negativa? Quitamos la u y añadimos wanai. Entonces, ¿cómo quedaría? 会わなければいけません。Ok, todo completo, por favor. 1時に Ujú. 山下先生に会わ、会わなければいけません。Ok, bien. Traducción. A la 1 de la tarde, el Ujú. profesor Yamashita debe reunirse con nosotros, algo así. ¿O debe llegar? El sujeto eres tú, es tu programa, ¿no? Entonces, Me debería reunir con el profe Yamashita. exacto, no me debería encontrar, me tengo que encontrar con el profesor Yamashita, ¿vale? Vamos a ver la número 4, Valeria San. 2時、2時英語 Oh. Antes del sustantivo falta una partícula. 2時に Ok, niji ni. 2時に英語を Ujú. 教える Share ¿Ese es qué? la forma, ajá, la forma del diccionario, es un verbo en ru. 教えな Ok. ければいけません。 Niji ni eigo o oshie nakerebai ikemasen. Ahí. Muy bien, traducción. A las 2 tiene que enseñar inglés. A las 2 tengo que enseñar inglés, ¿no? El sujeto Tengo. siempre eres tú porque es tu programa. Ahí. Goban, onegaishimasu, número 5. Ebi-san. Sí, solo quería preguntar si en ese verbo de oshieru también a veces se puede aplicar como para decir cuando le pides a alguien que te diga algo, como oshiete kudasai. Sí. Nada, como decirle, enséñame algo. No shiete kudasai. Dime algo en el sentido de dame esa información. No shiete kudasai. No, por ejemplo, usualmente se dice, ¿no? Los profesores para que les enseñen kanji, los alumnos dicen, no, kanji no kakikata o oshiete kudasai. Por favor, muéstrame, enséñame, dime cómo es el modo de escritura de este kanji, por ejemplo. Ay, arigato. Ahí. Yeah. Intenta hacer la número 5, Eddie. Sanji ni toshoka ni ite toshoka ni iteki no. Ite nakereba ikemasen. No, ite es la forma en te. Lo que tú tendrías que poner con nakereba sería el segundo verbo. No, el Cierto, último sí. verbo. Ay. Sanji ni toshoka ni ite. Ay, no recuerdo. No sé por qué estoy leyendo el hiragana. Hon o karinakereba ikemasen. Exacto. Muy bien. Sanji ni toshokan ni te hon o karinakereba ikemasen. ¿Qué significa? A las 3
voy a la librería. Ujú. Hon o karimasu. ¿Qué es ese kanji? Pedir prestado, kariru. Ah, debo de pedir prestado un libro. Tengo que pedir prestado un libro. Ay, so des. A ver, aquí si desean pueden hacer captura e ir avanzando el resto de frases para mañana. En la clase de mañana retomamos desde el ejercicio número 6 hasta el 11, ¿no? E intentamos terminar los ejercicios, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de terminar por hoy? No, sí. ¿No? Ya. Y eso es. Entonces vamos a continuar mañana. Muchas gracias por haberse conectado, chicos. Matashita, minasan. Matashita, Arigato. arigato. Matashita. Matashita. Chao, chao. Bonita noche.